Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga grandemente. Bueno, buenas Buenas noches, noches para buenos nosotros. días o buenas tardes, según en el horario que lo pueda ver. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más ahí con ustedes, entrando a su casa por este medio, es el medio que tenemos para hacerlo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Así es, disponiendo como siempre decimos, ¿no? El corazón para estar atento a las palabras del Señor. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, que añadiremos a nuestra vida sabiduría si estamos atentos a las palabras de sabiduría del Señor. Por eso nos juntamos, por eso disponemos este tiempo, por eso lo queremos hacer de esta manera, ¿sí? Como lo hemos dicho más de una vez, llegar a tu casa y en el momento que vos puedas, poder disponer tu corazón y escuchar y disfrutar y recibir lo que el Señor tiene para tu vida como para la nuestra en este momento. Que sea de esa manera, ¿no? Si Uh-huh. podés contar a tu familia, a tus hijos, ahí a tus hijos pequeños también. La palabra de Dios es para todas las edades. A veces decimos, pero ¿qué pueden recibir ellos de una hora que están hablando, de Uh-huh. una hora que están predicando? Usted quédese tranquilo que el Señor tiene una porción para ellos y muchas veces los niños son más entendidos que nosotros. Por algo Jesús dijo que nos volvamos como niños, Claro. que tengamos ese corazón tan sencillo y tan simple que a las cosas las entienden, y a veces nosotros por la edad, por el paso del tiempo, por los años, por la vida misma, nos vamos endureciendo. Que Es este verdad. tiempo podamos tener un corazón sensible a todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este tiempo donde la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas y aún las iglesias católicas no están teniendo sus reuniones, sus misas a causa del tiempo que estamos viviendo, pero lo importante de todo esto, que no se apague nuestra fe, que no se apague el amor que tenemos por nuestro Dios, que siempre esté ahí, Exacto. que siempre esté creciendo. Tal cual, de eso se trata, ¿sí? Como dice la palabra, que crezcamos a la medida, a la estatura de un varón perfecto, esto es Jesús. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. La obra de Él es formar en nosotros el carácter de Cristo, lo hace a través de su palabra, y el ingrediente principal en cada una de nuestras vidas siempre será la obediencia. No hay otra fórmula. Entonces, si enseñamos otra cosa, como hablábamos los otros días, estamos enseñando otro evangelio, y no fuimos comisionados para el Señor para enseñar otro evangelio, algo que se acomode al gusto de la gente, sino que nosotros debemos acomodarnos al placer del Señor, a lo que Él espera de nuestras vidas. Que sea de esa manera, que nos podamos acomodar, esa es la palabra, ¿no? Exacto. Ir acomodándonos. En la palabra del Señor encontramos que cuando se ora por la tierra, por sanidad de la tierra, la única manera en que Dios puede venir y sanar la tierra es que primero su pueblo, hablando de nosotros, nos humillemos. Dice que enderecemos nuestro camino, que corrijamos nuestro camino, que veamos cómo estamos caminando, de manera que el Señor desde los cielos pueda escuchar nuestra oración, venir y sanar la tierra. A veces creemos que las cosas tienen que ser tan automáticas, tan tipo microondas, ¿no? Yo soy hija de Dios, yo pido y Dios me lo tiene que dar porque así es, pero no estamos entendiendo muchas veces la palabra del Señor, que primero tiene que haber humildad en nuestro corazón, saber a quién nos estamos dirigiendo, que no es nuestro sirviente, sino que es nuestro Señor. Por eso es necesario ponerlo como Señor, dueño, amo de nuestras vidas, de nuestros corazones, como el todo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí. Tener un corazón humilde, reconocerlo en todo nuestro camino, cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando estemos tristes, cuando tengamos abundancia, cuando estemos en escasez, cuando estemos en salud, cuando estemos en enfermedad, en todas las formas, en todo tiempo, reconocerlo al Señor, enderezar nuestro camino, nuestra forma de vivir, lo cotidiano, cómo estamos viviendo, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro proceder, cómo estoy andando. Cuando Dios nos ve integral. Es lo que siempre decimos, Dios no nos ve solo cuando nos sentamos acá, a nosotros puntualmente para darte de esta palabra del Señor, sino que el Señor ve todo de nosotros. A Él nada se le escapa, a Él nada se le escapa de tu vida. Él conoce tu acostarte, tu levantarte, Él conoce cómo son tus días, de las cosas que tienes necesidad, de aquellas cosas que haces muy bien y aquellas que todavía no haces tan bien, al igual que nosotros. Él conoce todo de nosotros. Entonces, la palabra de Dios bien entendida puede ser alcanzada, la podemos tomar y la podemos vivir.
Pero cuando la entendemos mal o la entendemos, porque a veces somos así, queremos entender las cosas a la manera que nos conviene, ¿no? Claro, sí, inclinado a nuestro beneficio, ¿no es cierto? Y no es así. No, Dios no se maneja cuando de Dios esa habló manera. pensó en algo mucho mayor que solamente mi persona y mis problemas, ¿no? Él pensó en generaciones, Él pensó en tus hijos, en tus nietos, en que hiciéramos la cosa de tal manera como corresponde en la voluntad del Señor, que pudiéramos ser de bendición a las generaciones venideras. Cuando el Señor habla de la humillación de su pueblo, en los días que se declaró esta palabra, que eran los días de Salomón, por supuesto que el pueblo de Dios siempre esperaba en las promesas de Dios para que Él sanara la tierra. La única manera que la tierra no recibía la bendición de Dios es cuando el pueblo estaba rebelde. Era el momento de la rebeldía del pueblo, y entonces venían las langostas, venían las plagas, venían las pestes, pero el Señor decía, bueno, si se humilla mi pueblo, yo puedo sanar la tierra, yo puedo quitar esas maldiciones de la tierra, de la langosta que les come las cosechas, etcétera, etcétera. En nuestros días no es tan mágica esa palabra, no funciona, si no ya estaría hecho. Desde marzo que venimos humillándonos, muchos como hijos de Dios alrededor del mundo, muchas iglesias, y esto continúa, y en algunos lugares se hace más fuerte, en otros lugares más débiles, pero en definitiva la pandemia todavía está instalada a nivel mundial. ¿Qué ocurre entonces? ¿Dios se ha olvidado de cumplir sus promesas? La respuesta es no. En estos tiempos la tierra que Dios comienza a sanar cuando alguien se humilla es la tierra de nuestro corazón. Cuando Jesús habló de la semilla, habló de la palabra, que es una semilla, que el sembrador sale y dispersa esa semilla, dijo que hay clases de terrenos y no todos ellos están bien dispuestos. Ahora, cuando un corazón es aquel que alberga la palabra del Señor y es tierra fértil a esa palabra, esa semilla da fruto y esa vida cambia y esa persona es sanada, por lo tanto hay oportunidad para su familia y comienza a extenderse hacia las generaciones venideras. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, no hay tal cosa como todas las iglesias puestas en un acuerdo, humilladas delante de Dios y Dios mágicamente sanando la tierra, porque no sería esa la interpretación para nuestros días. Todo comienza en nuestro corazón, el ambiente de casa se transforma, la primer tierra que se transforma es la tierra de tu habitación, tu casa, tu trabajo, todo eso es modificado por causa del Dios que opera en tu vida, el Dios que opera en nuestras vidas, en nuestro interior. Y a partir de allí la voluntad del Señor comienza a ejecutarse. Si no, sería muy fácil, ya estaría todo hecho. A esta altura todas las iglesias, todos los ministros han predicado esta palabra, todas las iglesias han hecho ayuno, cadena de oración, 40 días para esto, 50 días para lo otro, 20 días de ayuno para esto. Y hermanos queridos, seamos sinceros, tengamos nuestros ojos bien abiertos, la cosa sigue más o menos igual que al principio. Entonces debemos entender que la palabra del Señor tiene un significado más profundo y es de aplicación en primera instancia personal. Ahí es donde comienza la tierra a ser sanada en nuestros corazones. Y una vez que la vida es transformada, todo nuestro derredor comienza a cambiar. Y podemos demostrarle a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, del bien que el Señor nos hace, ¿no? A partir de eso, cómo viene sanidad a nuestra tierra, a nuestro corazón, a nuestras emociones, pero también a través de la publicación, de la predicación del Evangelio, cómo el Señor también puede sanar el corazón, puede sanar la familia. Dios no ha dejado de hacer milagros. Lo que a veces uno quisiera es que inmediatamente Dios, por un soplido de Él, o una orden de Él, todo esto desaparezca, todo lo malo, la corrupción desaparezca, pero hay voluntades y Dios al ser humano, a cada uno de nosotros nos ha dado una voluntad para que decidamos. Así como vos decidiste un día por el Señor, nosotros decidimos por el Señor, y aún el Señor sigue esperando decisiones y determinaciones que tenemos que tomar en este tiempo. Aún caminando en Él y conociendo la palabra, ¿cuánto más aquellos que viven de espalda al Señor? Por eso que la predicación del Evangelio tiene que correr en estos tiempos. Los días que vivimos son malos, son pésimos, y van a mejorar y no van a mejorar, esto no va a mejorar. Al menos no es lo que dice la Biblia. Claro, esto no va a tener mejora, pero los hijos de Dios sí nos va a ir bien, seguro. Sí nos va a ir mejor, porque sabemos en quién estamos. ¿Sabes dónde mejora? En tu casa. En la tierra donde Dios te puede bendecir, en el lugar donde Él encuentra su habitación, un lugar donde se le reconoce. Por eso el Señor, cuando dijo,
en cuanto a las maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio capítulo 28 y 29, dice, y aquel que no obedezca mis palabras, su cielo será cerrados, de bronce, de cerrado, y su claro. tierra será de hierro. Fíjate vos qué sencilla que es la palabra. Entonces, cuando entendemos y tenemos una mirada amplia de toda la escritura, de los 66 libros, no sería más bien para jactarnos, sino para entender el corazón de Dios y decir, Señor, wow, tu palabra es verdad, no es mágica, no actúa místicamente, sino que actúa en función a mi respuesta de reconocimiento de tu reino, de tu verdad. Entonces tu tierra, la primera tierra que se sana es la del corazón, luego el lugar donde Dios se puede mover con libertad, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus generaciones, hermanos queridos. Por eso hacemos tanto hincapié en que la obediencia determina y genera justamente eso, un camino para las generaciones venideras para que puedan conocer y vivir en los caminos del Señor. En estos días estaba pensando y de hecho hablé con los maestros de la escuela bíblica, de la iglesia, que el año pasado le estuvieron dando a los niños y con toda una idea de preparar una clase y mandarles semanalmente a los padres para que puedan ponerle a sus hijos y para que ellos también tengan contacto con los maestros y puedan tener una palabra para ellos. Pero también me puse a pensar y dije, ¿y si de verdad estamos haciéndole perder el tiempo a los maestros, que ya están trabajando, su mayoría están haciendo en función de lo que se puede hacer en la ciudad en este tiempo, y los padres no se toman el compromiso de hacerle ver el video, ni siquiera decirle de darles tarea, porque ya sabemos que están muy abocados los padres en este tiempo, una tarea muy ardua que tienen de hacer de maestros, de hacer de profesores, pero cuando los padres, cada uno de nosotros entendamos de que la vida espiritual de nuestros hijos depende de lo que uno vive en casa también, todo va a ser diferente. Entonces también estamos evaluando eso, ¿no? Estamos viendo y diciendo realmente volveremos pronto a la iglesia, volveremos pronto a las reuniones donde uno se puede desarrollar en un ambiente donde no tenga como una carga virtual tan grande, ¿no? Tan grande. Hoy si vos querés nos cambiás a nosotros y ponés tal vez un predicador internacional, claro y podés poner tal vez otros de Argentina, otros del mismo ministerio, y podemos escuchar y ver y regocijarnos en el Señor y recibir abundancia de palabra del Señor. Pero cuánta de toda la abundancia de palabra del Señor que recibimos es la que tenemos la capacidad de ponerla por obra. En estos días, hablando y tratando con una persona, hablamos mucho y fueron palabras puntuales que le pudimos decir y se fue transformada, realmente se fue transformada su lugar donde ella vive, diciendo en esto y esto, 3, 4 puntos, donde ella sabía que puntualmente Dios tenía que tratar con su vida, con su corazón, una vida rendida, y yo sé que a partir de que ella obedezca, su historia va a cambiar. Exacto. Pero cuántas veces el Señor nos habla, y bueno, y como no me gusta tanto que el Señor me hable de determinada manera, voy a escuchar otro que sea un poco más blando. A mí me gusta cuando me bendice nada más. Claro, que me digan no cuando me forma, no cuando me demanda. Que me digan que los cielos están abiertos sobre mi vida. Sí, hermano, los cielos están abiertos sobre tu vida, sobre mi vida, siempre y cuando hagamos lo que el Señor nos dice. Exacto. Nosotros no somos nadie para adulterar la palabra del Señor. El Señor nos guarda, el Señor nos libre de darte falsas promesas, promesas que el Señor no te las da, sino hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros. Y quiero llevarte al libro de Hebreos 10 para entrar, ya entramos a este hermoso tiempo que estamos viviendo. Creo que el Señor siempre va cambiando la forma y me encanta cómo Dios lo hace, ¿no? Sí, hermoso. Porque podemos, Él va poniendo, ¿no? En el corazón. Podemos hablar proféticamente también, claro. Hablar y hablar bien sobre tu vida. Yo creo que también el deseo de tu corazón, y tal vez esté diciendo, sí, pero ¿qué vas a decir acerca del momento que estoy pasando emocional, que me siento triste, que me siento angustiado, que tal vez me sienta angustiada, en soledad, o si sos hombre angustiado, que el dinero no alcanza, que la situación que estamos viviendo todavía de cordón sanitario no nos permite esto, no nos permite aquello?
Y yo no tengo mucho que decirte más que la palabra del Señor. Exacto. Y que vos lo tomes y que vos lo vivas. Yo también tengo mis días y tengo que vivir por la palabra del Señor. Tengo que vivir por la fe del Hijo de Dios en mi corazón. Entonces, lo que nosotros te podemos instar a que tomes toda la verdad del Señor y que busques vivir y caminar en ello como Exacto. nosotros tenemos que hacerlo cada día. ¿Tenemos días malos? Sí, hermano. También lo tenemos. Tenemos días tristes, también lo tenemos. Días de mucha alegría y de regocijo, también lo tenemos. Pero lo único que sabemos firmemente en nuestro corazón, que nuestro Jesús está vivo. Así es. Y que Él está en medio nuestro. Y que no hay situación más grande que Él no pueda vencer y que no pueda darnos libertad, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Y aquí Señor. Hebreos 10, 19... dice de esta manera, un llamado a permanecer firmes. ¿A qué somos llamados? A permanecer firmes. Ya lo estaba diciendo aquí el autor de los Hebreos. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús que nos perdonó, que nos limpió de todo mal, de todo pecado, de todo aquello que producía la separación. Dice que nosotros podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que no se va a cerrar nunca, un camino, dice, que da vida. Ese camino que nunca se va a cerrar hacia tu vida, hacia mi vida. Ese camino que trajo vida, que trajo nuevos propósitos, nuevos sueños. Esos caminos que son ese camino del Señor que nos permite levantarnos y aun cuando no tenemos fuerza, nos da la fortaleza para avanzar. A través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. ¿De qué manera? Con un corazón sincero. ¿Cómo tenemos que entrar a la presencia de Dios? Con un corazón sincero. Creo que acá en nuestra casa, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, es verdaderamente donde Dios te ve como vos sos. Porque tal vez estás en chancleta, tal vez estás en bata, tal vez estás con la ropa de entrecasa, con la que viniste del trabajo. Y ahí está el Señor viéndote integral, como vos sos. Él no se asusta de vos, Él no se asusta de mí. Y dice de esta manera, ¿por qué? Porque Él mira nuestro corazón, que sea un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Por eso, hermano, podemos acercarnos con valentía, podemos acercarnos libremente ante el trono de la gracia y poder con un corazón sincero entrar delante de Él. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si oramos y preparamos nuestros corazones para cantar al Señor? Hay una canción viejita que se llama En el Monte Calvario. Tiene que ver con el tema que vamos a ver a partir de este tiempo. En el caso mío, que voy a compartirte las veces que me toque llegar ahí a tu casa, a tu hogar, anhelando que llegue pronto el tiempo que podamos reunirnos. Sé que estamos cerquita y oramos por eso, para que volvamos a vernos las caras, detrás de nuestros barbijos, poder disfrutar de la presencia del Señor como cuerpo, como iglesia, pero estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo corazón, deseando lo mismo, y eso está bueno, porque eso hace que la gloria de Dios y que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas. Así que oramos. Papá, gracias, Señor, por este tiempo, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por aquella obra tan maravillosa que hiciste, Jesús, allí en el Monte Calvario, Señor, derramando tu vida, Señor, entregándola, Señor, en favor de todos nosotros los viles pecadores, Señor. Ninguno de nosotros teníamos chance ni oportunidad de entrar a tu presencia, mucho menos al cielo, pero, Señor, nos has hecho ciudadanos del cielo. Señor, tenemos una patria celestial, aguardamos aquel día que tú vengas por tu iglesia preciosa, Señor, y des la orden, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y los que estemos con vida, dijo el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Señor, eso está cada vez más cerca, Señor, y tu palabra dice que cuando veamos que aquel día se acerca, levantemos nuestra cabeza
Y Señor, celebremos porque el día se aproxima, porque el Señor viene. Gracias, papá. Te rogamos tu bendición especial sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Sea tu poder y tu gracia, Señor, en cada casa, en cada hogar, mientras te adoramos, mientras escuchamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En estos días, en el tiempo de la gracia, la única manera de vivir en la voluntad de Dios es no haciendo la nuestra propia, sino rindiendo nuestras vidas, crucificando aquellas pasiones y deseos, como dice Gálatas, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Todo aquello pecaminoso, todo aquello que deshonra al Señor, lo hemos crucificado y cada día lo hacemos con el propósito de seguirle al Señor, de vivir en su voluntad, de caminar en sus propósitos. Pero llegará un día, llegará una hora, un momento en tu historia y en la mía, que el Señor ha prometido que ya no hará falta más esa cruz que cada día tomamos para seguirle a Él, sino que habrá una corona, la corona de la vida. La corona de la vida eterna será aquella que deposite el Señor en tu cabeza el día que entres a la patria celestial. Y habrá otras coronas que será por haberle servido con fidelidad, los galardones que el Señor entregará, pero dice la Escritura que todos recibiremos la corona de la vida. Y este hombre inspirado, el autor de este himno, dijo: algún día esto de la cruz que llevo cada día me será quitado para disfrutar de la vida eterna, de la corona de vida que tú me darás, Señor. Y declara esta palabra: oh, yo siempre amaré esa cruz,
gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Señor, ese día se acerca. Ese día se acerca, Señor. No sabemos si seremos esa generación que será arrebatada y no conocerá la muerte, pero sí sabemos, Señor, que ese día está cerca. Ese día está cerca y celebramos, Señor. Cuánto nos hace falta como iglesia tuya tenerte siempre presente, que estás a las puertas, Señor. Que en cualquier momento será dada la orden, Señor, y tú desde los cielos llamarás con voz de trompeta, con voz de arcángel, y seremos reunidos para estar para siempre contigo, Señor Jesús. Como dice la Escritura, Maranata, el Señor viene, el Señor viene. Guardamos nuestras vidas, nuestros corazones para agradarte, Señor, para servirte, para hacerte útil, Señor, en esta generación que tú nos has plantado, Señor, para que muchos tengan oportunidad de conocerte, Señor, para llevarnos unos cuantos con nosotros al cielo, Señor. Gracias, papá, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Wow, algún día, en vez de una cruz, mi corona, el Señor me da. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosura. Me encanta. Canción de años, años y años, no sé de qué época, pero yo me acuerdo que cuando era chica, tenía 10, 12 años. Se cantaba. Se cantaba. Bueno, cuando yo llegué al Señor ya no se cantaba. Ella la cantaba, claro. Hugo la cantaban, en esos tiempos se cantaban muchos himnos y era maravilloso y era de gran inspiración, Wow. Qué hermosura. Bueno, hemos visto la obra del Señor desde la cumbre de los montes, ¿no? Volvemos a hablar de aquel Moisés recibiendo del Señor las tablas de la ley, ahí en el Sinaí. Después vimos tantas cosas preciosas que el Señor hizo a través de la vida de Elías, ahí en el monte Carmelo. También vimos en el monte de la transfiguración cómo el Señor se mostró en su deidad delante de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Moisés y de Elías. Y realmente vemos algo precioso que el Señor hace desde las alturas de los montes. También hablamos de las bienaventuranzas que tanto bien nos hizo entrar, no tan profundo, pero un poquito más que simplemente leerlas y entender su profundo significado. Cada vez que nos acercamos a la palabra y hasta que el Señor venga, vamos a tener siempre una dimensión más profunda de conocimiento de su palabra, en la medida que nuestro corazón esté abierto para entender cómo es eso aplicable a mi vida personal, porque está lindo leerlo, pero si lo leo y no lo puedo vivir, entonces ya se ha transformado en una religión, y el Evangelio ha sido diseñado por el Señor y toda su palabra para ser vivida, disfrutada. Por eso tenemos a David diciendo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuánto amo, Señor, tu ley? Ella es mi delicia de día y de noche. Entonces, wow, no se trataba de llenarse la cabeza intelectualmente con la palabra. Se trataba de lo que conocía, vivirlo y deleitarnos en caminar en esa verdad. Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Te vas a encontrar siempre en conflicto cada vez que oigas una palabra del Señor y no quieras vivirla. Te vas a encontrar en un conflicto interior y en una pelea literalmente con Dios, porque eso es lo que ocurre cuando estamos en contra de la verdad, rebelados contra esa verdad, y hemos estado perdiendo el tiempo, tanto tiempo con un corazón duro, cuando en realidad la obediencia nos lleva a transitar caminos de deleite, ¿no? Y aunque nos toquen vivir tiempos difíciles, no hay nada tan grande como vivir en la verdad de Dios. Esa verdad que te liberta, esa verdad que te levanta, que te restaura, que no hay nada de lo terrenal que pueda en contra de nuestras vidas. Y ese es el poder de la verdad de la palabra del Señor. Por eso vamos a ver qué cosas se dijeron desde un monte muy particular, el monte de la calavera,
el monte Calvario, el lugar donde el Señor Jesús fue crucificado. Y ahí el Señor, como sucede muchas veces en la vida de aquellas personas que están a punto de perder su vida, está esta frase, ¿no? ¿Qué dijeron algunos en su lecho de muerte? Tenemos conocimiento que el pastor Hugo llamó hace unos años atrás, hace 5 años se cumplieron, llamó a los más allegados y quienes estaban, por supuesto, a cargo de la obra del Señor, y él dio así directivas, ¿no? Que se cuidara esto y aquello y lo otro, como una manera de generar una responsabilidad, no porque no se supiera lo que habría que hacer, sino porque él tenía la carga de decir: yo quiero que esto se continúe haciendo de esta manera y cuidémonos en esto y en esto, y les encargo esto antes de cerrar sus ojos aquí y abrirlos en la presencia del Señor. Entonces, cada persona ha dicho cosas antes de morir, antes de su último suspiro, y yo quiero leerte tan solamente como una simplemente curiosidad lo que algunas personalidades de siglos pasados dijeron antes de morir. Por ejemplo, María Antonieta, la reina María Antonieta, allí en París, a punto de ser ejecutada, a punto de que se le corte la cabeza, quedó registrado en la historia que ella, al momento de subir al lugar donde se le iba a guillotinar, le dijo al verdugo, luego de pisarlo: perdóneme, no lo hice a propósito. ¿Y lo había pisado? Lo había pisado. ¿A propósito? Y está registrado como fue su última frase antes de morir. Mira. María Antonieta. Es parte de la historia. Otra frase, es curioso, ¿no? Fíjense cómo hay palabras que dice la gente antes de morir y algunas pasan realmente desapercibidas porque no han dejado absolutamente ningún mensaje ni ninguna trascendencia. Por ejemplo, Nathan Hale, un héroe de Connecticut, ahí en Estados Unidos, del estado de Connecticut. Ahí este hombre, en la lucha contra los británicos en plena guerra de la independencia ahí en Estados Unidos, declaró estas palabras antes de morir: solo lamento tener una única vida que perder por mi país. ¿No? Palabras de un héroe de guerra. Qué pena que sea solo esta la vida que tengo, como diciendo, si pudiera ofrecer más vidas por mi país, yo lo haría, ¿no? Esa frase pega un poco más que la de María Antonieta. No es de las Nieves, ¿no? Pero es María Antonieta. Después, mira, del general Patton. El general Patton fue un hombre muy conocido en la Segunda Guerra Mundial, año 45. Este hombre estuvo ahí en el frente de batalla, súper conocido, se han hecho películas acerca de este general, ahí en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso el día de su muerte. Dice que volvía de cazar unos faisanes, pasó un camión del ejército y lo pasó por arriba. ¿Y qué pasó? Este hombre quedó parapléjico, solamente podía mover la cabeza. Y sus últimas palabras, o una de las últimas palabras: qué forma tan absurda de morir. Qué tremendo. Qué ilógico, ¿no? Podía haber muerto de un balazo, un cañonazo o algo más que tenga que ver con su vocación. Sin embargo, lo atropelló un camión del ejército. Qué tremendo. Y dijo en sus últimas palabras: qué forma tan absurda de morir. Winston Churchill, un líder, primer ministro de Reino Unido, ya hace muchísimos años atrás, este hombre, una de las últimas frases que dijo, ojo y atento con esto, Churchill dijo: estoy tan aburrido de todo. Fíjense las palabras, ¿no? Al momento de morir, toda esta gente sin demasiada trascendencia hizo cosas en esta vida, pero no trascendieron hacia las vidas y hacia las generaciones siguientes. Solamente quedaron registradas en las historias de su muerte las frases que declararon. Ahora sí tenemos a alguien que escuchar, que está en la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, que desde una cruz declaró algunas palabras dignas de atender, dignas de tenerlas en cuenta, y vamos a ir viéndolas de a poquito porque no hay apuro, ¿sí?
Empezaremos acá y terminaremos, quién sabe, en qué otra pandemia a lo mejor. No lo sabemos. No queremos más. Me encantaría terminar esta serie de enseñanzas allí en la congregación, en medio de los hermanos, luego de haber alabado y adorado al Señor con toda intensidad. Me encantaría, deseo con todo mi corazón eso. Pero vamos a ir tranquilos. Te pido que busques tu Biblia y vamos a buscar la parte de Lucas, capítulo 23. Una de las tantas palabras que el Señor declaró desde la cruz. A pocas horas de morir. Una de ellas impactante. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. Lucas 23, 32 en adelante. Está Lucas relatando el momento en que el Señor es llevado hacia ese monte de Calvario, el monte de la calavera. Se llamaba así porque estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, para que también se cumpliera la escritura que el cordero, cuando era sacrificado, todos sus huesos y todo lo que quedaba del animal tenía que ser llevado fuera del campamento ahí en los israelitas. Ese era el mandato que el Señor les había dado. Y así el Señor fue llevado, y dice la palabra, padeció fuera de la puerta, padeció fuera del campamento, como proféticamente se había declarado al pueblo de Israel que tenía que suceder el día que viniera el Cordero perfecto para ser entregado por toda la humanidad. Todo lo que vivían ellos en términos de sacrificios y rituales era simplemente la figura y la sombra de lo que hizo el Señor, pendiendo desde esa cruz a 60 centímetros del piso, colgado con un madero transversal y luego un madero vertical, desde allí con sus manos traspasadas, con su costado traspasado, con sus pies traspasados, con su cuerpo totalmente desfigurado y su corona de espinas. Ahí el Señor dijo unas palabras dignas de atender. No fueron cualquier palabra. Y dice el versículo 30 de Lucas 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. O sea que ese día, esa mañana, 9 de la mañana, ya estaban llevando adelante la crucifixión de 3 personas. 2 malhechores y Jesús ahí en medio de ellos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Importante, por eso siempre que se pinta o se relata la figura del Calvario, siempre está el Señor en medio, pero no es por un capricho, es que lo declara la Escritura. El Señor estaba en medio, y a un lado y a otro se encontraba cada malhechor. Eso sigue representando algo muy importante, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, para la humanidad, aquel que rechaza y aquel que recibe al Salvador, ¿no? Entonces el Señor en el centro, allí en la cruz se determinó el fin de un ciclo, de una era, y el comienzo de otra era extraordinaria. Terminaba la ley, comenzaba la gracia. Terminaba el tiempo de los rituales y los sacrificios con ese único sacrificio para siempre, y comenzaba el tiempo de la era del Espíritu Santo, que es la cual vivimos nosotros hace ya para 2000 años. Así que, hermanos queridos, qué bendición haber nacido en esta época. Si crees que vivimos cosas difíciles, no es nada lo que hemos vivido. Hablamos los otros días, no sabemos lo que es una persecución. Podemos estar afligidos almáticamente, económica, financiera, familiarmente. Todo eso tiene una gran solución a la luz de las Escrituras. Lo que no tiene solución es cuando te toca y nos toca padecer por causa de Jesucristo y por su causa. Cuando viene un golpe, cuando viene un tiro, cuando viene un palo, cuando viene un incendio, todo por causa de servir a Cristo. No hemos padecido, como dice la Escritura, hasta la sangre, con lo cual lo nuestro tiene muy poco que ver con las aflicciones del tiempo presente que decía el apóstol Pablo. Entonces, qué importante ubicarnos en lo que nos sucede y entender que muchas cosas a veces nos suceden porque nosotros mismos tomamos malas decisiones, anticipadas, fuera de tiempo, desobedeciendo
a las palabras del Señor y después nos quejamos cómo vivimos. Entonces, hermanos, atendamos, dice, con diligencia las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Esa es la advertencia permanente del Señor para todos nosotros, los que le amamos, los que le conocemos. Desde allí, desde ese lugar, desde el monte de la calavera, luego que crucificaron al Señor y pusieron a un lado y a otro del Señor a estos malhechores, dice el versículo 34, y Jesús decía. Desde ese lugar se pudieron oír palabras que salían de la boca del Señor. Claro que Lucas no estaba allí oyéndolo, luego Lucas recopila toda esta información, porque vamos a ver más adelante que en ese lugar solo estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. No había más nadie. Sus discípulos habían huido por el tremendo terror, Pedro le había negado, realmente habían sido dispersadas las ovejas, como dice la palabra de Dios en la profecía de Isaías, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces aquí tenemos a Jesús hablando desde la cruz. Cosas que por ahí leemos rápidamente, pero ¿qué dijo Jesús? Esas horas antes de morir. A partir de las 9 de la mañana se inició la crucifixión y luego fueron 3 horas hasta las 12 del mediodía en que ocurrieron cosas, y luego de las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde fue cuando densas tinieblas cubrieron la tierra en aquellos días y ocurrieron otra clase de cosas, como veremos más adelante. Desde la cruz, pendiendo desde el madero, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús estaba mirando a aquellos soldados romanos que estaban atentando contra su vida. Estaban asesinando nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. No era solo hombre ni solo Dios, era ambas cosas a la vez, todo hombre y todo Dios. De otra manera, no podría haber sido un sacrificio que representara la raza humana perdida, y así lo hizo el Señor, y sus palabras desde la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, ignoran que están matando al enviado, al Cordero de Dios. Aunque todo eso estaba en la perfecta voluntad del Padre, hubo una oración intercesora de Jesús. Hubo una oración intercesora de Jesús por los soldados romanos, y más a lo lejos estaban los sacerdotes, Anás y Caifás, sus siervos, sus criados, y luego el séquito del Sanedrín que lo habían acusado falsamente, y más atrás la multitud mirando de lejos, que horas más temprano habían dicho: crucifíquenlo. Horas más temprano habían dicho: que nos den a Barrabás y que crucifiquen a este impostor, porque así lo llamaban. Él no podía ser el rey. Un rey no podía estar colgado de la cruz. Desde el punto de vista religioso, un rey no podía estar allí. Desde el punto de vista de los romanos, como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, con sus dioses potentes, nunca le harían los dioses a sus hijos tal cosa. Sin embargo, Cristo desde la cruz, el Señor, tu Señor y mi Señor, estaba declarando estas palabras en una oración intercesora por aquellos que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Jesús estaba abriendo el camino para que esas personas que traspasaron a Jesús, que apedrearon, que escupieron, que azotaron, que golpearon al Señor, que gritaron: crucifíquenle, esos sacerdotes llenos de odio y celo religioso, Jesús estaba diciendo: Padre, concédeles una oportunidad. Padre, de aquí a unos días estas mismas personas sentirán la convicción, y Señor, que ellos también puedan ser perdonados, que ellos también tengan la oportunidad de recibir la salvación, ¿no? Eso es tremendo lo que el Señor declaró desde allí de la cruz. ¿Y saben qué? A Esteban le pasó lo mismo. Y con esto vamos a cerrar con esta pequeña lectura de lo que sucedió allí
en el libro de los Hechos. Te pido que busques ahí en Hechos capítulo 7, porque el primer mártir de la iglesia, Esteban, seguramente fue parte del equipo del Señor, por supuesto no de los 12, pero es muy probable que haya estado allí dentro de los 70, muy probable por su gran entrega, su convicción, su pasión por su Señor. Muy probablemente haya sido parte de esos 120 que estaban allí aguardando ahí en el aposento alto la llegada del Espíritu Santo para que con poder pudieran anunciar el reino de Dios. Sabemos que fue uno de los diáconos y luego el Señor lo usó como un evangelista también muy poderoso que enfrentó a los religiosos de sus días lleno del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 7, después de que él le da, miren, la predicación de Esteban y la exposición que Esteban hace delante de estos religiosos es extraordinaria. No hay una sola palabra, como lo sabemos en la palabra de Dios, que sobre. Es un deleite leer esto y ver a lo largo de la historia cómo Esteban toma de la Escritura y les predica a ellos en sus propias narices, les declara que ha habido rebelión, que ha habido un rechazo sistemático a la voluntad de Dios. Y por supuesto, ¿a quién le gusta que le digan y lo corrijan? ¿No? A nadie. Mucho menos los religiosos que ya tienen una posición tomada y desprecian la vida del Espíritu Santo por aferrarse a las costumbres y tradiciones y a los propios pensamientos. Y luego de todo esto, de que había una gran furia y había un gran odio. Dice, miren, miremos un poquito antes. Dije capítulo 7, versículo 54. Miremos el 52. En donde él, en medio de toda esa predicación, le dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, empezó a predicarles duro y a denunciar sus pecados, su corazón cerrado y rebelde en contra de los profetas del Señor. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, estaba Esteban encendido en el poder del Espíritu Santo, diciéndole lo que tenían que escuchar. No lo que ellos querían escuchar, sino lo que tenían que escuchar. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así de una, recibieron la verdad y decidieron no vivir en esa verdad. Oyendo estas cosas, claro, acá está la respuesta, el furor, la bronca, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo sería crujir los dientes, no? La furia la entendemos, un enojo, pero los dientes sería como... y cerraban los puños también. Cerraban los puños, ¿no? Los puños, así como diciendo así, ¿no? Qué bronca escuchar a este tipo, ¿quién sos vos para hablarnos de esta manera? Y era la pura verdad. ¿Sí? Y era un hombre lleno del Espíritu Santo, no había manera de cuestionar si lo que le decía era la pura verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, miren lo que sucedió, es extraordinario esto. Vio la gloria de Dios y a Jesús. Lo vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Lo vio a Jesús. Levantó sus ojos y miró la gloria del Padre, porque es inaccesible, tan solamente por la gracia del Señor y por la obra de Jesús es que podemos acceder al amor del Padre. Y Jesús dijo, bueno, si quieren conocer al Padre, miren, el Padre es como yo. El que me ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, vio la gloria de Dios y también vio a Jesús, que estaba, fíjense, a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, claro, no se podía callar, porque en ese momento que estaba testificando fuerte contra estos religiosos, pudo ver al Señor y vino un coraje, una valentía, un poder, un denuedo, y dijo lo que estaba viendo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, acá está la respuesta religiosa a toda manifestación poderosa
a toda manifestación sobrenatural del Señor, a lo real de Dios, siempre va a haber una manifestación religiosa tratando de apagar, de acallar, de cerrar esa boca. Y Esteban estaba allí declarando esta verdad y lo que había sucedido, y dice, y entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. Una rebeldía total, ¿no? ¡Oh! ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Viste como un niño cuando no quiere escuchar, que lo reta? No quiere escuchar, entonces se tapa los oídos, ¿sí? Y no se quedaron con eso, sino que arremetieron en contra de él. O sea, fueron en contra de su persona. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí ya Saulo estaba siendo partícipe, dando consentimiento, porque también dio su voto para que Esteban fuera apedreado hasta la muerte. Posteriormente es Pablo. Quien más tarde se convirtiera al Señor. Por eso vemos que no hay quien no pueda tener oportunidad. Esa palabra del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tuvo una gran trascendencia, porque aquí Esteban termina diciendo prácticamente las mismas palabras. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Imagínate, hermano, hermana, jovencito ahí que estás escuchando, nosotros, para poder usar un poquito de la imaginación, mientras, yo no sé si alguna vez te apedrearon, ¿no? A mí me agarró una un par de pedradas. No debe haber sido por predicar la palabra, debe haber sido por algún otro celo, alguna bronca para asustar. No, me asustaba, eran mi hermano y los amigos. Qué grande, ¿no? Ahora, fíjense, yo no sé si a vos te tocó alguna vez que te apedrearan, pero en aquel tiempo apedrear a una persona de acuerdo al mandato bíblico era por blasfemo, por adúlteros. Esas personas eran dignas de muerte, claro, dignas de muerte. Sí. Y de morir de una muerte muy especial, apedreados. O sea, hasta que no muera, no dejamos de apedrear. Eso era. Era cruel. Ahora, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y declaró lo que vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, la gloria del Padre. Estaba testificando en contra de ellos que habían sido los entregadores y los matadores, declaró, del Hijo de Dios. Y dice que apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía estas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, allá voy. Y puesto de rodillas, porque estaba recibiendo las piedras parado, se arrodilló y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué discípulo de Jesús! Realmente. Que declaró desde la cruz prácticamente estas mismas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin rencor, sin odio. Por algo el Señor nos manda enderezar nuestro camino, revisar cómo vivimos, porque a veces estamos tan sedientos de venganza y lo queremos meter al Señor, ¿no? Señor, hace justicia. En realidad el Señor hace justicia, pero nosotros queremos lo nuestro. Qué corazón. Así que esta es una de las palabras que a 60 centímetros del piso, colgado de un madero, con sus manos traspasadas, su costado traspasado, sus pies traspasados, su corona de espinas y su cuerpo destrozado a golpes y con azotes, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden lo que están haciendo. Esteban, días más tarde, porque no pasó mucho tiempo, días más tarde, puesto de rodillas, le dijo: Señor, allá voy, recibe mi espíritu. Y mientras lo apedreaban, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? Y aprender a perdonar rápido, ¿no? Esas cosas que tal vez todavía están dando vuelta en tu corazón, y que el Señor te habla y no tenés libertad en algunas cosas en tu vida, y andás caminando bajo cielos de bronce, ¿no? Y porque no estás obedeciendo. Y el suelo de acero, una dureza, y decir: Señor, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué las cosas me resultan de esta manera?
te invito a que te muevas a perdonar rápido a aquellos que te ofendieron. Tal vez nunca cambien esas personas, tal vez sigan siendo dañinas, pero si las perdonas, te habrás sacado la carga y recibirás el perdón que tu vida necesita. Porque si nosotros no podemos perdonar, nuestro Padre tampoco nos puede perdonar a nosotros. Así es. Por lo tanto, el cielo se nos cierra y vivimos de la misericordia que vive cualquier ser humano, porque la Biblia dice que el sol sale sobre buenos, sobre justos y sobre injustos, que la lluvia cae sobre justo y sobre injusto. No hay diferencia del Hijo de Dios. Qué hermoso que tenemos toda la palabra del Señor. Y qué maravilloso es saber que cuando estaba en la cruz no había uno a un lado, otro al otro, como explicaba Ori, y el Señor Jesús en el medio, sino que para los dos hubo la misma oportunidad. Cada uno decidió. No sé qué vas a decidir vos. No sé qué vas a decidir, cuánto tiempo más seguir cargando con ese peso por no hacer lo que el Señor te está diciendo que hagas. Perdonar, pero perdonar de corazón, no perdonar porque sí, porque como dijimos al principio, Dios conoce todo de nosotros, Él no lo podemos engañar. Él sabe cuánto te duele esa herida, Él sabe lo que has sufrido, pero ya es tiempo de que te dejes sanar por el Señor, que perdones de todo corazón y que liberes a aquellos que te ofendieron. No sé, tremenda la palabra del Señor, mayor ejemplo que nuestro Señor Jesús, luego ver un hombre como sos vos, como soy yo, podríamos decir natural, ¿no? Porque si bien Jesús vivió en esta tierra y se hizo semejante a nosotros para dejarnos ejemplo, pero también vamos a Esteban, que aún viendo todo lo que le estaban haciendo, se arrodilló y la palabra dice que gritó, dice de rodillas gritando: Señor, no los culpes, Señor, no los culpes por ese pecado, no los culpes por ese pecado. Y ahí cerró sus ojos y murió. Nosotros que sabemos estar orando: Señor, hazme justicia, Señor, págale conforme a sus obras, ¿no? Y esa justicia que uno quiere, que es más bien tiene un tono a venganza, Claro, que justicia real del Señor, ¿no? Y no salió este tipo de palabras ni de la boca de Jesús, que dice que como cordero fue llevado como al matadero, y Esteban mucho menos, ¿no? Y tenemos mucho para aprender de ahí, mucho. No se trata de pasar de sonsos. Tenemos que entender el contexto, mirar bien lo que ocurrió allí y procurar tener ese corazón. ¿Sí? ¿Oramos? Sí, Damos gracias al Señor. Gracias por tu palabra tan preciosa. Señor, gracias por tus palabras, Jesús, desde allí, desde la cruz, Señor. Gracias, desde ese Señor. monte, Señor, donde fuiste sacrificado, Señor, en ese altar que fue la cruz. Señor, por tanto, tanto, tanto amor que nos tuviste desde la eternidad, y estaba señalado un día, una hora, un momento, Señor, para que pudieras hacer esa redención para siempre de nuestras almas, Señor. Gracias, Jesús. Te rogamos, Señor, que esto sea una realidad en la casa de cada uno de nuestros hermanos, en la vida de cada uno de los que puedan oír estas palabras, y en el nombre de Jesús puedan tener un encuentro personal cada día contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sean días de gloria, de testimonio, Señor, en donde en tu casa y en la casa de tus hijos, Señor, se pueda ver tu gloria, Señor. Anhelamos aquellos días en donde podamos reunirnos como pueblo, como iglesia, y honrarte, Señor, también todos juntos, Padre. Concédenos esos tiempos en nuestros días, en el nombre de Jesús. Y entre tanto que eso ocurre en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras vidas personales, queremos honrarte como tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso, qué hermosa palabra, para ponerla por obra, para no dejarla pasar, para poder vivirla. Todo ejemplo Él nos dejó y nosotros tenemos que vivir por ese ejemplo, por esa palabra. Te invitamos a que puedas conectarte vía online a las reuniones de Vida Nueva Carlos Paz los días jueves a las 18 horas y los días domingo. No sabemos este domingo si va a haber 2 reuniones o una reunión. Está atento ahí al Facebook, Vida Nueva Marcos Juárez. Estaremos informando. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Y será hasta el próximo video que te llegará el día sábado. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chau, chau. Chao.